Bendiciones para todos. Vamos a ver algo importante en la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio bien interesante en la palabra. Vamos a ver cómo nuestra fidelidad a Dios se revela o se expresa a través de una vida de fe. Recuerde que el mismo Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Amén y amén. Oremos y digamos al Señor: gracias te damos por la oportunidad que nos da una vez de estar en tu presencia, para oír tu palabra, para ser edificados, para ser enseñados y para caminar dentro de tu perfecta voluntad. Es necesario conocer la palabra, es necesario conocer el camino que debemos transitar. Así que háblanos, ministranos y por favor enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo y te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. La expresión que acabamos de leer, participantes del llamamiento celestial, significa lo que la misma expresión de la palabra nos revela. Está Dios llamando a un pueblo para que no viva según el mundo, sino que cada día que se despierte oiga la voz de su Señor, y es que Él lo está atrayendo hacia su propia presencia, y busca un pueblo que diga: sí, Señor, heme aquí. Es que mi corazón no está en el mundo, ni mirando, ni dejándose seducir por las cosas del mundo, pues nada de este mundo me satisface, pues tú, Señor, eres mi vida y lo eres todo para mí. Y de eso es lo que se trata. Dios está atrayendo, Dios está buscando un pueblo que de verdad quiera vivir conforme Dios quiere que vivamos. Y yo creo que hay un remanente en el cuerpo de Cristo que vive para Él. Y ese remanente podrían quitarle sus bienes, podrían quitarle su trabajo, podría perder su salud y seguirían amando al Señor con todo su corazón. Pero la fidelidad a Dios no significa estar dispuesto a perderlo todo por su causa, pero sin ninguna motivación válida ante Dios. Dios quiere que vayamos más allá y de verdad demostremos todo nuestro compromiso que tenemos con Él. En 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 3 leemos lo siguiente: Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sí, porque es que estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere ceder y entregar cosas a Dios, pero con la intención de negociar y obtener algo mayor. Entonces, por ejemplo, lo oímos y es Vox Populi en la iglesia y del púlpito: usted siembre 1.000.000 y Dios le va a dar 10. Y claro, la gente corre y lo da, porque desde el punto de vista económico y financiero, pues es un gran negocio. Voy a salir ganando. Pero lo que nos está dando la palabra de Dios es que la fidelidad tiene una perspectiva diferente. No significa solamente estar dispuesto a perderlo todo por su causa, pero con una motivación válida delante de Dios. ¿Por qué lo hago? Porque tengo fe, porque tengo confianza. Porque si sé que Dios me está pidiendo algo, está demandando algo de mí, yo debo entregárselo. Así como Abraham no tuvo ningún problema por entregar a su Isaac. Y él confiaba que Dios tenía el poder para salvarle la vida, para detener el sacrificio y todo. Pero él no estaba pensando, y la palabra no nos muestra, que la gente lo supone y lo habla y lo predica, pero él no estaba pensando: bueno, confiemos en que Dios se va a arrepentir a última hora y mi hijo no va a ser sacrificado. Él sencillamente lo estaba haciendo porque amaba a Dios, y cuando yo amo a Dios estoy dispuesto a obedecerlo. Así como si yo soy fiel a Dios, si yo tengo una entrega, una vida consagrada a Dios, yo estoy dispuesto a manifestar esa fidelidad hacia Dios por medio de mi fe. Entonces, debemos aprender a entender que debo vivir apartado del pecado, de toda clase de pecado, y venciendo los pecados de la carne, y de esto se trata verdaderamente lo que yo debo empezar a caminar, aunque no es suficiente.
No puedo pensar que si yo sacrifico esto, si yo dejo esto, ya lo logré todo. Yo debo ir más allá de esto y forma parte de mi estilo de vida. Por amor a Dios, por mi compromiso con Dios, soy fiel a Dios, busco a Dios de todo corazón, obedezco a Dios, vivo conforme a su palabra y Dios demanda algo más. Bueno, usted podría preguntarse aquí, entonces lo que estoy haciendo para el Señor, la vida que llevo, los sacrificios que estoy haciendo, las cosas a las que estoy renunciando día tras día, cada día que vivo apartado del pecado, ¿me está diciendo usted que no es suficiente? Sí, no es suficiente. Hay que dar un paso más. Y todo esto forma parte de la vida del cristiano. Y todo esto forma parte de la vida de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero usted debe mostrar a Dios su fidelidad, no solamente con la obediencia, no solamente con renunciar al pecado, sino que la debe demostrar con una vida de fe. Sin fe, insisto, es imposible agradar a Dios. Entonces es natural que usted en ese amor haga esto, haga aquello y lo otro. Pero lo que verdaderamente mueve las manos de Dios, lo que verdaderamente pone en agrado a Dios hacia ti, en complacencia a Dios hacia ti, es tu vida de fe, es mi vida de fe. Porque la fe es creerle a Dios, la fe es poner toda nuestra confianza en Dios, la fe es entregarle todo el control de nuestras vidas al Señor. Y entonces aquí podría preguntarnos, entonces, ¿qué es ser fiel? Iglesia, fiel o hablar de fidelidad está hablando de una entrega absoluta y total a Dios, una dependencia absoluta y total a Dios, una confianza única en Dios. Dios no es mi plan B ni mi plan C, Dios es mi único plan, no hay otro plan, no hay otra posibilidad abierta en el camino. Todo lo que yo soy, todo lo que yo espero, todo en lo que yo tengo puesta mi confianza, está solamente en Dios. Un corazón confiado es un corazón que espera, que cree a Dios. Y esta es la clave. Si queremos ser fieles a Dios, si usted tiene hambre de Cristo, usted debe tener una vida de fe, una vida llena de la presencia de Dios, llena de confianza hacia Dios. Entonces, Dios hará su obra completa en cada uno de nosotros. Así que entienda esto, es pecado no tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando usted no tiene la fe puesta en Dios, usted poco a poco se irá debilitando. Usted poco a poco irá desfalleciendo. Podemos en un momento dado estar muertos a las posesiones mundanas. Podemos anhelar en el corazón la venida de Cristo. Podemos escuchar predicadores llenos del poder. Podríamos cantar alabanzas para Dios. Podríamos leer la palabra cada día. Pero si no lo hacemos con fe, creyendo que esto llega o sale de su ser interior y que usted ha vuelto toda su vida o ha volcado toda su vida hacia Dios, si no vivimos así, todo lo que hagamos no tendrá efecto alguno. Hebreos capítulo 4, del versículo 2, la segunda parte, nos enseña esto. Pero no no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si usted oye, si usted hace cosas para Dios en el servicio, si usted sacrifica cosas en su vida para Dios, pero si no lo hace con fe, con convicción de que usted ama a Dios, de que todo lo que usted tiene está en Dios y que por eso usted está soltándose de todas estas cosas, si usted no lo cree así, todo lo que haga, tal vez con el propósito de negociar, de obtener un favor o un beneficio mayor, entonces usted no verá la gloria de Dios. Usted no agradará a Dios. Usted no llegará a tocar las fibras del corazón de Dios, porque es que de eso se trata. Que el Señor pueda volcarse, señalarte y decir, este es mi hijo, mi hija amada, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Te acuerdas la expresión del Padre, el Padre con respecto a su siervo Job? ¿Recuerda lo que le dijo a Satanás?
¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios estaba maravillado, Dios se sentía gozoso por la vida, por el testimonio, por el fruto que Job estaba llevando en cada paso que daba en su vida. Así que, retomando el versículo inicial, nos habla que Jesús fue fiel en la misma forma como lo fue Moisés. Ahora, analicemos un momento esto. ¿Qué hizo Jesús y qué hizo Moisés para verse fiel a los ojos de Dios? Ellos jamás dudaron de la palabra que los dirigía, la palabra que venía del Padre Celestial. Ellos estaban confiados y seguros. Ellos recibían como hecho lo que Dios les decía que él iba a hacer. Él decía que haría esto y entonces ellos confiaban en que Dios no les fallaría. Si Dios lo había hecho, si Dios lo había prometido, si Dios le había hablado, ellos sabían que así sería. Entonces, es así como usted puede mostrarle todo su amor y toda su fidelidad a Dios, confiando en Él, creyendo en Él, esperando en Él, sabiendo que solamente en Él lo tenemos todo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hay un reto de vivir en fe, de vivir confiando en Dios, creyendo en Dios, de vivir esperando en Dios, porque es la forma de decirle: Señor, yo te amo. Señor, cuenta conmigo. Señor, para las que sea. Señor, yo quiero andar en tus caminos. Yo quiero agradarte en todo. Entonces, estas palabras no son suficientes si no van acompañados de fe. Si no van acompañados de actos de fe en tu vida diaria, en tu cotidianidad. Cuando usted se levanta, usted sabe que Dios está con usted. Usted habla con Dios. Abraham y Moisés, dice la palabra, que caminaron como viendo a lo invisible. Dios estaba ahí. Ellos se dirigían, ellos se comportaban, ellos vivían para Dios, porque para ellos Dios era tan real como podríamos decir que en este momento que usted está oyendo este audio, me está escuchando claramente. Ellos sabían que Dios no los iba a dejar, que podían poner toda su confianza en Dios, que Dios cuidaría de ellos, que Dios les sustentaría, que Dios guiaría sus pasos. Y así es como usted y yo tenemos que vivir. Y entonces Dios se agradará. Entonces Dios se complacerá de su vida y de la mía. La palabra nos enseña que los ojos del Señor están puestos sobre la tierra, buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Ahora, ¿quién es un adorador? Aquella persona que tiene la cultura del reino, que vive para Dios. ¿Recuerdas lo que dice la palabra con respecto a David? Era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que Dios le mandaba. Espero que usted en fe sea un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Adicional a esto, iglesia, si usted lee la palabra, si usted oye predicadores y ese acto de escuchar, de buscar a Dios, de orar incluso, si no va mezclado con fe, es tiempo perdido. No tiene ningún valor delante de Dios, no tiene ningún propósito para su vida. El versículo inicial nos habla que Jesús fue fiel en la misma forma, les estaba diciendo en un momento, como lo fue Moisés. Ahora, ellos siempre confiaron en Dios, ellos siempre creyeron en Dios. Y así como Jesús se mostró fiel y confiado a su Padre, también para nosotros nuestra fidelidad se mide de la misma manera. En Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice así: y Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al aumentar nuestras pruebas y ponerse más dura la batalla, la carne puede debilitarse y así el temor y la duda se filtran y se pierde nuestra confianza en Dios. Entonces, esa fe de niños en Él, entonces el miedo y el cuestionarlo todo toma el control de nuestro corazón. Y así nos desubicamos del lugar que tenemos en Cristo y finalmente nos apartamos y lo dejamos todo. Usted no puede dejarse llevar por las circunstancias.
Es cierto que la vida es una briega, es cierto que tenemos dificultades, es cierto que Satanás nos ataca, es cierto que el deseo y el propósito de Satanás es destruirnos, es enfriarnos en la fe, es retirar de nuestra mente esa vida de confianza, esa vida de búsqueda de Dios, es apaciguar en nosotros el deseo de orar, de ir a la iglesia. Es esto todo cierto. Pero usted en fe tiene que levantarse, usted en fe tiene que pararse y sostenerse, porque usted no puede permitir que pasen los años y que usted se vaya debilitando en la fe. Al contrario, esa fe, esa búsqueda, esa consagración, esa dedicación a Dios tiene que ir en continuo y en permanente crecimiento. Usted no puede dejar que esto se vaya perdiendo. Usted tiene que permanecer en esa frescura de la palabra, en esa búsqueda de Dios. Por eso, al mirar el camino y mirar lo que falta por recorrer, mantenga la esperanza y el regocijo, porque le espera al final de su recorrido una corona. Le espera al final del recorrido una recompensa. Permítame decirle cómo volvernos fieles a Dios y mantener nuestra confianza durante todos nuestros días. Y es que la meta en nosotros es mantenernos firmes todos los días para venir o vivir como lo somos hoy. Y si es posible, seguir creciendo, porque usted no puede quedarse estancado en su vida espiritual. Su tiempo de oración debe ir en crecimiento, su tiempo de búsqueda en el Señor debe ir en crecimiento, su consagración a Dios tiene que ir en crecimiento. ¿Para qué? Para el día malo, para el día de la prueba, usted pueda mantenerse fiel, usted pueda seguir confiando, usted pueda seguir hablando de las maravillas de Dios. Entonces, debemos tomar en serio estas dos cosas que voy a compartir de aquí en adelante. La primera, asegúrese de no hacer caso a las mentiras del diablo. No olvide que tiene un enemigo decidido a destruirlo. Es un mentiroso. Satanás es un engañador. El diablo es un seductor. Se le llama el padre de la mentira. Jesús dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y ahí es donde usted tiene que entenderlo. Usted no puede dejar que él tome ventaja sobre su vida. Usted ha sido llamado, usted ha sido escogido por Dios para cosas grandes. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, leemos de la siguiente manera. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Hay una descripción clara de lo que es Satanás y de lo que él sabe hacer, de lo que él busca con usted y conmigo. Destruirnos, y sobre qué fundamenta todo su plan, sobre la mentira, sobre el engaño. Entonces, toda mentira que es anunciada por Satanás viene del infierno, es gestada allí y él busca, como sea, destruirlo y apartarlo de los caminos del Señor. Usted tiene al Espíritu de Dios, usted está preparado para vencer, para mantenerse en firme y no dejar que nada de esto lo vaya a apaciguar, que nada de esto vaya a enfriar su vida. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9 y 10 dice, y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad que de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está la obra de Satanás. Y es el diablo el que busca que su fidelidad caiga al piso, que su fidelidad sea devaluada. ¿Y cómo lo hace? Menguando su fe, hablándole al oído, diciéndole mentiras,
óigame bien, haciéndolo dudar, llenándole de temor, abriendo espacio para que usted dude por todo, para que usted diga, Dios no me oye, Dios no está conmigo, Dios me dejó, ¿qué está pasando aquí? Eso no tiene sentido, eso no tiene valor alguno. Y ese es el trabajo de Satanás. Eso es lo que él está buscando continuamente. Y usted debe permanecer firme en el Señor. Hebreos capítulo 4, leámoslo rápidamente. El versículo 9 al 11, oiga lo que dice el Señor. Y eso también es maravilloso. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén y amén. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que busca Satanás, que usted y yo no entremos en el reposo de Dios, no entremos en el descanso de Dios, no confiemos en Él, no creamos en Él, no veamos su gloria en todo, no pensemos en todo lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que busca Satanás, que usted viva lleno de angustia, que usted viva preocupado, que usted viva cargado, que el temor se apodere de usted, que la desconfianza, que la duda venga a usted. Y entonces, cuando usted se dé cuenta, usted está viviendo igual que como está en el mundo y en algunos casos peor. Peor porque el diablo lo asedia con sus mentiras, lo asedia con sus engaños y usted no tiene cómo resolverlo. Usted no ve una salida, usted no ve cómo salir de esto. Así que el llamado de hoy es que usted se llene de fe, que usted se llene de la palabra de Dios, que usted ponga toda su confianza y su esperanza en el Señor, que usted edifique su vida, su presente y su futuro sobre la roca que es Cristo. Y entonces usted entrará en una vida nueva, en una vida abundante, en una vida de reposo. Y este reposo significa un lugar de absoluta confianza en la palabra de Dios. Es un lugar de fe donde no hay luchas, donde no hay temor, donde no hay dudas. Es un reposo, óigame bien, donde la confianza suya está puesta en Dios y solo en Dios. Es un reposo donde usted ve ese amor y esa fidelidad de Dios. Usted ve cómo Dios no le falla, pues el que nos llamó nos cuidará hasta llegar a la meta. Es eso lo que Dios está buscando. Entonces la recompensa del que es fiel, la recompensa del que vive en fe, la recompensa del que espera en Dios y confía en Dios es experimentar el reposo de Dios, es experimentar el descanso de Dios. Y este reposo, les decía, significa esa instancia, ese lugar, óyeme bien, donde yo espero en Dios, donde yo confío en Dios. Y es que cuando estamos listos para entrar en esta instancia, en este reposo, en este momento de vida y de paz en nuestros corazones, el Señor nos alienta, el Señor entonces nos sustenta, tiene el control de nuestra carne. ¿Por qué? Porque la carne ya ha sido crucificada, donde ya no dependemos de nuestras propias obras, sino que dependemos del Señor. Entonces, óigame bien, aparece la serpiente antigua con un nuevo paquete de mentiras y de acusaciones, acercándose al oído de nuestra alma y suelta sus mentiras procedentes del infierno. Pero ¿sabes qué? Usted ya no las cree, usted ya no las toma. Usted se para en la autoridad, en esa fe que el Señor ha puesto y le dice: fuera de mí, Satanás, porque no solamente de pan, no solamente de mis emociones, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios, de esas que yo vivo, en esas que está puesta mi confianza, en Él es el que yo espero. Entonces, Satanás nada tendrá que hacer. Entonces, aunque se levante con engaño y vaya hasta el mismo trono de la gracia y te acuse, Dios no lo va a escuchar. Dios no va a estar atento a sus palabras. Recuerde que el blanco directo de Satanás es la fe que usted tiene en Dios, es la confianza que usted tiene en Dios, es la fidelidad que usted muestra permanentemente para con Dios. Él sabe que si su fe crece, entonces todas sus mentiras y estrategias quedarán sin efecto. Y cuando usted se pone delante de Dios y dice: no quiero nada de este mundo, sino que quiero al Señor, el diablo sabe que usted está hablando en serio
y que no solo por sus palabras, sino que por sus acciones, pues esto en usted no son solo palabras, sino es un modo de vida y Satanás lo sabe. Y entonces, ante esto, el infierno se vendrá con todo contra usted y lo asediará, con todas sus mentiras. Y Dios saldrá y peleará por usted. Su fe se acrecentará y usted no aceptará ninguna de sus mentiras y usted se sostendrá. Y entonces Dios podrá decir, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, con el cual yo me gozo, porque cada vez que el enemigo venga a atacarle, a dañarle, a sembrar dudas, a llenar su mente de sus mentiras y usted salga adelante en victoria y en bendición, la gloria de todo esto será para Dios. Entonces Dios te exhibirá. Entonces Dios hablará de las maravillas que hay en ti, de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que tú y yo hemos recibido y todo lo que tú y yo ha sido sembrado y que ahora está fructificando para gloria, honra y alabanza de su nombre. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, quiero compartirle estos ataques de Satanás. Hay testimonios verídicos, óigame bien esto, testimonios reales de hombres y mujeres justos delante de Dios que cuentan que en los tiempos de más productividad y consagración al Señor fueron ferozmente atacados por Satanás, buscando destruirlo con sus mentiras. Y quiero compartirle 3 argumentos de engaño que usa Satanás, óigame bien, para destruir su fe, para hacer que su fe mengue. Y el primero, óigame bien, Satanás te va a decir, te va a susurrar al oído, óigame bien, con voz audible o a través de otra persona y te va a decir, no estás creciendo en tu vida espiritual. Y una voz sutil y engañadora dice, a pesar de tu hambre de Dios, a pesar de las predicaciones que has escuchado, no estás creciendo para nada en el Señor. Tu andar no refleja a Cristo, pues aún eres pecador. Óyeme bien, eres obstinado, eres egoísta, eres un gritón, eres malvado. Y si has recibido, y podrán decirte, Satanás te va a decir, sí, sé que has recibido mucho, pero, óigame bien, el cambio en ti ha sido muy pequeño. Sigues siendo la misma persona que yo conocí. Algo está mal en ti. Mira a tu alrededor, otros crecen más que tú. Eres un hipócrita, eres un cristiano débil. Iglesia, ¿le suenan familiares estas palabras? ¿Le suenan familiares estas acusaciones? Aprenda esto. Un cristiano no se compara con otros. Y en segundo lugar, el diablo no es nadie para decirle si está creciendo o no espiritualmente. En realidad, él no le mentiría y no buscaría desanimarlo si no supiera lo que está haciendo Dios en usted, si no viera la obra de Dios en usted. Así que no escuche esas mentiras, no las reciba en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios dará testimonio a su espíritu de cómo está usted. Y si hace falta algo, la obra que Dios empezó en usted, Él la completará, Él la perfeccionará hasta que llegue al punto donde Dios lo quiere poner. En segundo lugar, Satanás te va a susurrar al oído diciendo, eres demasiado débil para las batallas espirituales. Esta batalla es muy fuerte para ti. Vas a ser derrotado. Ríndete, entrégate antes de que te venzan las circunstancias. No insistas más, no tienes nada para enfrentarlo. Oiga lo que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Óigame bien, y dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Con qué los quebrantará? Con la palabra de mentira y de engaño. Aquí la palabra hebrea que se usa significa, óigame bien esto, significa mentir, cansar, agotar, debilitar. Es que eso es lo que busca el diablo con sus argumentos.
que usted se vaya desanimando, que sus fuerzas, que su confianza vaya saliendo, se vaya menguando de su vida hasta que usted no encuentre sentido para seguir. Y Él mismo se encargará de ir alineando cosas contrarias contra su vida, para que al final usted diga, no tiene sentido lo que estoy viviendo, no tiene sentido por lo que estoy pasando. Entonces, Dios lo sostendrá. Por eso es que muchos dicen, no lo entiendo, pero estoy agotado. Y aunque descansan y aunque duermen, pero dicen, yo no me recupero. Esto no es la verdad, hermanos y hermanas, una vida de vencedor. Esta es una vida de derrota. Pero sobre todo entienda esto. Esto es algo que está sustentado sobre una mentira, sobre un engaño. El diablo, óigame bien, no va a poder destruirlo. Si usted tiene su confianza en Dios, Dios le fortalecerá. Los jóvenes se cansan, los muchachos se fatigan, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Serán renovados como las águilas. Serán recuperando sus fuerzas, su habilidad, su capacidad. Su oración irá en aumento, aunque haya momentos que usted no tenga ganas de orar. Su deseo o el hecho de estar en la iglesia irá en aumento, aunque te levantes un día y no tengas fuerzas para ir, no te sientas debilitado, Dios te sustentará y te llevará. Él permitirá que la obra que se empezó en ti sea completa. La victoria y el gozo, recuerde, vienen por medio de la persona del Espíritu Santo. Y todo esto que nos debilita y anula, recuérdelo, siempre viene del infierno. Y Satanás nos dice, no estás conectado en nada con Dios. No buscas, óigame bien, o Satanás no busca al inconverso, pues él sabe que ya está en sus garras. Él va a insistir contigo, porque sabe quién eres tú en el Señor. Sabe qué tiene Dios para ti. Sabe que te espera una corona al final del camino. Sabe que Dios te va a usar. Sabes que eres un instrumento de honra en las manos de Dios. Y por eso es que Él te ataca y Él te destruye. Por eso es que Él, cuando tú le hablas a alguien, muchas veces te vas a encontrar con personas que no te van a escuchar. Personas que tú sientes que la palabra que estás sembrando en ellos no está fructificando. Porque Satanás te está diciendo, a ti no te oye nadie. ¿Quién te dijo que tú podías predicar la palabra? ¿Quién te dijo que Dios estaba contigo? ¿Quién dijo que Dios quería usarte? No, pero usted se va a mantener firme, porque usted no va a escuchar y no va a recibir los argumentos del diablo, porque son palabras de engaño y mentira. Y por último, Satanás te dice, óyeme bien, has ofendido y has defraudado a Dios. Por eso Él no te responde, Él ya no está contigo. Y de pronto te va a decir, Dios te ama, pues Él es amor, pero ya no está contigo y sus bendiciones ya no te acompañan. Iglesia, el diablo te golpeará con la palabra de Dios, pero una palabra de Dios fuera del contexto, a causa, óigame bien, de que es el padre de la mentira y el engaño. Él está diciendo, así como Dios abandonó a Israel en el desierto, a ti te ha dejado. No hay nada para ti. ¿Por qué? Porque en ti hay pecado. Porque tú no has dejado esto, porque tú no has dejado aquello. Óigame bien, y el enemigo tratará de poner argumentos engañosos en tu vida para desalentarte y para destruirte. Esa fue la mentira que el diablo sembró, óigame bien, en la mente de Gedeón. ¿Recuerdas? Israel había sido atacado y había sido llevado a un estado de sufrimiento muy cruel por mano de los madianitas. Y Dios envió un ángel y le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, versículo 12. Y luego escuchó la voz del diablo. Y entonces, óigame bien esto, Gedeón contestó, sí, Señor, eso lo sé, pero tengo una pregunta, tengo una duda. Hay temor en mí. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo,
No nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Capítulo 6 de Jueces, versículo 13. Y era cierto, Dios los entregó en mano de los madianitas, pero solo para disciplinarlos. Y en medio de esto jamás abandonó a su pueblo. Óigame bien, Dios siempre expresó su amor y hoy también no nos va a dejar y está expresando su amor. Tal vez no haya la abundancia a la cual estabas acostumbrado, pero no puedes negar que Dios no te ha faltado. Dios ha cubierto tus necesidades. No puedes decir que tal vez Dios no te responde siempre, pero cuando necesita hablarte, Él lo hace. Y entonces, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué ese lugar, esa instancia, como que estoy solo y no hay respuesta para mí? Porque es posible que haya pecado y Dios te esté disciplinando. Dios necesita disciplinarte. Dios necesita disciplinarme a mí también. Dios necesita enseñarme. Dios necesita mostrarme cosas que a Él no le agradan. Y que Él las sabe. Y que Él las conoce. Pero me lleva y te lleva a una instancia donde se refleja esto. Y uno lo ve. De pronto alguien te molesta, te fastidia. Y tú explotas y contestas con gritos e insultos, maltratos. Y ofendes y señalas y maldices y reniegas. ¿Acaso Dios no conocía esto? Claro que sí. Entonces, ¿por qué permitió que llegara esto? Porque Él necesita que tú te convenzas de tu pecado. Entonces, cuando sale todo esto de ti, entonces el Espíritu Santo te va a decir, ¿viste lo que hay en ti? Entonces el Espíritu Santo te dirá, quita de ti toda gritería, toda maledicencia. Mira la conducta tan pecaminosa que hay en ti. Entonces tú te darás cuenta. Y el Espíritu Santo completará la obra, te convencerá de pecado, juicio y justicia. Pero también traerá la salida. Él te fortalecerá. Él te mostrará no solamente el pecado, sino te muestra el camino para dejarlo. Y Dios se empieza a manifestar. Entonces, si usted toma el consejo, entonces si usted vive conforme Dios quiere que viva, y usted es levantado para gloria, honra y alabanza de su nombre. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos depara en el Señor. Dios nos sustenta, Dios nos sostiene, Dios nos bendice. Así que usted debe saber que nuestro gran sumo sacerdote nos ha cuidado y nos seguirá cuidando por siempre. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para sustentarnos y Él no nos va a dejar. Yo le animo a seguir adelante. Yo le animo y le advierto que Satanás quiere, óigame bien, hacer que tu fe mengue hasta el punto mínimo. ¿Cómo lo va a hacer? Debilitándolo en el estudio de la palabra, debilitándolo en la oración, llenando tu mente de argumentos mentirosos. Y le decía hace un momento y te lo repito, óigame bien esto, es clave, usando aún la palabra fuera de contexto, cuestionándote, llenándote de duda, poniendo temor en tu vida, para que a la final tú digas yo no voy más. Y como se dice popularmente, para que a la final usted tire la toalla y diga esto no tiene sentido, no vale la pena seguir así. Y entonces cuando usted lo deja todo, cuando usted se aparta, cuando usted se olvida de Dios, deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra, entonces Satanás bate sus manos y dice lo logré. Y usted queda derrotado. Todo lo que había conseguido en el Señor, todos los tesoros que usted tenía allí en el reino de los cielos, se echarán a perder. Porque Satanás te llenó de argumentos, te llenó de mentiras, te tramó, como dicen los muchachos, y finalmente te derrotó. Soberano Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Y alabo y bendigo tu nombre por lo que hoy somos en ti. Por lo que el Espíritu Santo da testimonio que somos y hemos logrado en ti. Pero Señor, ayúdanos a cuidar ese tesoro. Ayúdanos a retener nuestra corona. No vaya a ser que venga Satanás, la tome y la despilfarre. O tal vez yo en mis dudas, yo en mis cuestionamientos, lo deje todo de lado.
Guárdame, Señor, de faltarte. Guárdame, Señor, de dejarte. Guárdame, Señor, de no seguir adelante. Guárdame, Señor, de las mentiras de Satanás. Y dame los argumentos sólidos y firmes que solamente vienen de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Porque, Señor, estoy dispuesto a mostrar mi fidelidad hacia ti, mi amor hacia ti, mi consagración hacia ti, con una vida de fe, con una vida de confianza, de esperanza, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que en Él está asegurada mi victoria. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos el nombre de Dios y te damos gracias por lo que nos das y nos enseñas, Señor. Y seremos, Señor, llamados a cosas grandes y veremos tu gloria en todo, Señor, porque somos hijos del Dios Todopoderoso y podemos decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén y amén.